Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 23 de junio, jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves, continuamos leyendo el segundo libro de los Reyes y leemos el capítulo 24, versículos 8 al 17. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija del Natán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa. Todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. ¿Qué nos cuenta el segundo libro de los Reyes? Nos cuenta el inicio de la deportación a Babilonia, que es un punto tremendo en la historia de Israel. Y como vemos de dónde parte, parte de que el rey hace exactamente lo mismo que hizo su padre, es decir, hacer lo que era desagradable para el Señor. Y al hacer lo que era desagradable para el Señor, viene el castigo del Señor, esa tremenda deportación. Esa deportación que significa perderlo todo, perder Jerusalén, perder la tierra prometida, la tierra que les había entregado el Señor, perder toda la riqueza del templo, todos esos objetos de oro hechos por Salomón, como nos cuenta el libro de los Reyes, de acuerdo a las indicaciones que le había dado el Señor. Es decir, queda todo en la ruina, queda todo destruido. Empieza ese proceso de la deportación a Babilonia, de la cual regresarán después los israelitas al volver nuevamente su corazón al Señor. Pero es impactante ver en la historia de Israel una y otra vez lo mismo. La testarudez del corazón de los israelitas, que es reflejo de la testarudez de nuestro corazón. Cada uno de nosotros, al leer estas lecturas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reflexionar. Reflexionar cómo esa testarudez está presente en nuestras vidas y cómo normalmente cometemos los mismos errores, los mismos pecados, una y otra vez. Cuando nosotros nos acercamos a la confesión, obviamente nos acercamos a la confesión con la convicción de que Dios nos perdona y con la confianza efectivamente puesta
en esa misericordia del Señor y eso es importantísimo. Pero a veces apenas escuchar a personas que dicen, bueno, vengo a confesar lo mismo de siempre. Y entonces la pregunta del confesor, bueno, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para cambiar? ¿Qué has hecho para mejorar? Y resulta que al final no hay una verdadera lucha. Mira, hermano mío, si no hay una verdadera lucha, si no hay una verdadera lucha, a mí las personas muchas veces me responden, bueno, yo he tratado de no caer en lo mismo. Tratar de no caer en lo mismo no es una verdadera lucha. Uno tiene que individualizar en primer lugar el enemigo, es decir, tengo individualizado cuál es mi pecado. En segundo lugar, tengo que ver qué me lleva, qué me conduce, cuáles son los pasos previos a ese pecado para poder cambiar el comportamiento desde el punto donde debo cambiarlo. Pero de ahí la fortaleza para luchar contra el pecado, esa fortaleza que nace, ¿dónde? En el sacrificio que realizo, en la oración que realizo. Es decir, que hay una acción, yo me estoy sacrificando, yo me estoy mortificando para fortalecerme. Yo tengo además una vida de piedad, una oración intensa, una oración además metódica. Es decir, que todos los días realizo esta y esta otra oración y tengo este momento para estar con el Señor. Entonces voy efectivamente poniendo de mi parte para qué, para transformarme de acuerdo a lo que el Señor quiere y de acuerdo lógicamente a esa necesidad de mi corazón de verdaderamente cambiar, de verdaderamente ofrecer al Señor un deseo profundo de mi cambio. En cambio, como se nos dice, Joaquín, no, Joaquín realiza exactamente los mismos actos que realizó su padre y que el Señor reprueba. Subió el ejército de Nabucodonosor, que venía de Babilonia, sitia la ciudad y el rey ni siquiera pone resistencia, sino que se entrega. Se entrega, ¿por qué? ¿Por qué no da pelea? Porque no ha puesto su confianza en el Señor. Fíjate las palabras. Sube a Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Y Joaquín, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia. Y éste los hizo prisioneros. Es decir, no pelearon. No hubo una pelea. Y ahí donde no hay pelea, vence el mal. Ahí donde no hay pelea, vence el pecado. Por eso tenemos que rebuscar en nuestra conciencia, a ver si yo estoy dando verdaderamente la lucha, a ver si yo estoy peleando verdaderamente como debo pelear en el Señor. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 7, versículos 21 al 29. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Palabra del Señor. Estamos ya al final de este sermón de la montaña y por eso hemos terminado diciendo, cuando Jesús termina estas palabras, la gente quedó sorprendida de todo este sermón, de todo este discurso, porque es un discurso realizado con autoridad, con profunda y verdadera autoridad. ¿Dónde empieza esta última parte del sermón de la montaña? No todo el que diga Señor, Señor, sino verdaderamente el que haga las cosas. Mira cómo se une esto a lo que veníamos diciendo, y se une de una manera maravillosa. El rey Joaquín no dio pelea, no dio pelea, no confió en el Señor y no dio pelea, porque su corazón no estaba en el Señor y no le importó entonces defender el templo, defender la gracia que Dios les había dado a través de esa tierra prometida. Lo pierde todo porque no está dispuesto a pelear. Lo que nos está diciendo el Señor, hay muchas personas que se llenan la boca, oh Señor, Señor, pero no has hecho lo que yo te dije. Y aquel que no hace lo que el Señor le dice, disculpa, pero no lo conoce. El que dice que conoce al Señor hace su voluntad, hace lo que Él nos manda, lo que Él nos dice. Aquel que dice yo conozco al Señor, pero no cumple su voluntad, es un mentiroso. Esto nos lo dice la misma Escritura. No son palabras mías, son palabras de la Escritura que nos muestran efectivamente esa profundidad de la vinculación hacia la acción en el cumplimiento de lo que nos manda el Señor. No el que dice Señor, Señor, pero después nos dice que habrán algunos, muchos en ese día. ¿En cuál día? En el último día, el día del juicio, el día en que tendremos que presentarnos delante del Señor. No hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Están hablando de acciones tremendas. Arrojar demonios. Y uno dice, bueno, si arroja demonios en el nombre de Jesús, si se llena la boca de Jesús y dice en el nombre de Jesús, no sé qué, en el nombre de Jesús y hago milagros. Pero resulta que a la hora de escuchar su palabra, no la escuchó. No escuchó al Señor. Oye, sí, nosotros nos podemos encontrar con personas que hacen cosas asombrosas y dicen, no, en el nombre de Jesús, pero no creen la Eucaristía, no creen las palabras del Señor. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. No creen en el sacerdocio, no creen en la confesión. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿en qué estamos? Expulso demonios y hago milagros en el nombre de Jesús, pero no estoy dispuesto a creer en su palabra. No es lógico, no es coherente y el Señor lo dice textualmente. Y mira la manera en que nos lo da a conocer. Ese día les diré en su cara. El Señor no va, no sé, déjame pensarlo. No, les diré en su cara. El Señor no va por los lados, no va por las ramas, es directo, habla a la cara de las personas. Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes que han hecho el mal. ¿Por qué nunca los he conocido? Porque ustedes no se han acercado a mí. ¿A quién conoce el Señor? Al que se acerca a Él. El Señor nos ha abierto las puertas, nos ha invitado a entrar en su casa, a entrar en relación profunda con Él. ¿De quién depende? ¿De quién depende ahora que yo aproveche o no aproveche eso? De mí, solamente de mí. Depende de mí. Y entonces vienen esas dos condiciones en las cuales podemos encontrar nuestra vida. La del hombre prudente y sensato y la del hombre imprudente, insensato. ¿Cómo los muestra el Señor? Miren, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. No el que escucha mis palabras, sino el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Ese es un hombre prudente, como aquel que ha construido su casa sobre roca.
La palabra del Señor es su roca. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué comulgas? ¿Por qué oras? ¿Por qué haces el bien a los demás? ¿Por qué cumples con todos los preceptos del Señor? Porque yo construyo mi casa sobre roca, porque la palabra de mi Señor es la roca, el fundamento de mi vida. Qué absurdo ponerme a escuchar a otros en vez de escuchar al Señor. Aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como uno que construyó su casa sobre arena. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los dos van a recibir embates. Los dos van a recibir la lluvia, el viento. Los dos van a tener que enfrentar dificultades. Uno va a permanecer firme y el otro va a quedar destruido. Qué importante reflexionar profundamente cada uno de nosotros. Estoy construyendo mi casa sobre roca. Estoy construyendo verdaderamente sobre la palabra del Señor. Oye, a veces vemos las decisiones que se van tomando en la vida y uno dice, oye, pero el Señor te dijo esto, el Señor te dijo esto otro. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El Señor nos ha dicho que para el matrimonio, para iniciar el matrimonio, la condición es clarísima. El hombre deja a su padre y a su madre. Y tú tienes un padre, una madre, que lo único que han hecho es preocuparse porque sus hijos no salgan nunca de ahí. Les han construido, además, no, le voy a construir una parte de la casa para uno, una parte de la casa para el otro, que todos estén aquí. Pero no escuchaste al Señor. No, no lo escucho. No, pero ¿escuchaste qué cosa entonces? ¿Cómo construiste? Construiste de acuerdo a tu propio parecer, no al parecer del Señor. Y eso que el Señor fue sumamente claro. Una familia que quiere ser bendecida. No, es que busco la bendición del Señor porque tantos problemas y tantos problemas. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Estas son las palabras del Señor en la última cena, cuando instituye la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué tengo que hacer? Agarra ahora todo el sermón de la montaña y léelo de nuevo, desde el inicio del capítulo 5. ¿Y qué vas a encontrar? Lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. El Señor me va diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Va poniendo luz en mi vida. Y entonces decidimos, ¿quiero construir mi casa sobre roca o la quiero construir sobre la arena? ¿Y cómo concluye? Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada. ¿Tú te asombras de la palabra del Señor? Qué bonito es tener esa capacidad de asombro, esa palabra de esa capacidad, perdón, de sorprendernos en la palabra del Señor. Querer, querer dejarnos sorprender por el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.